Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a explicar el uso de los dispositivos Powerline de MikroTik, específicamente el modelo PL6411-2ND. Estos dispositivos son muy utilizados debido a que la construcción de los muros de una casa son muy gruesos y por ende la señal wireless o Wi-Fi no llega a diferentes cuartos o lugares de la casa. Otra razón por la cual utilizan estos equipos es evitar el cableado UTP en las paredes de la casa. Este equipo es ideal en estos escenarios que les comentaba. Ahora, para que funcione este equipo al menos se necesita dos de la misma categoría. Para ello vamos a realizar la configuración y a medida van a ir entendiendo por qué se necesita dos equipos. Como podemos ver, aquí están los Powerline 2 y este es mi router principal donde los tengo conectados. Entonces vamos a verificar la conexión de los mismos. En el puerto 2 tengo mi computadora, que es esta, que está conectada vía cable para que tenga acceso a internet, y el 3 y el 4 los tengo conectados a los Powerline. Correcto. Una vez entendido eso, vamos a continuar. Ingresamos al primer Powerline y vamos a realizar la configuración pertinente. Para ello creamos un bridge, colocamos el puerto 1, Ether 1, el Powerline para que se pueda comunicar por fase eléctrica. Perdimos conexión, esperamos un momento hasta eso. Correcto. Aquí está el equipo. Añadimos al Powerline como les estaba diciendo y la interfaz WLAN. Correcto. Vamos a adquirir internet por el bridge que creamos y esperamos. Como podemos ver, ya tenemos un IP que nos está asignando el RB750UPR2, que es mi router principal. Ahora vamos a wireless y vamos a configurar la interfaz. Hay que colocarla en modo AP. Seleccionamos los protocolos BGN, canal de 20 MHz, la frecuencia en auto y vamos a colocar el SSID de esta red Wi-Fi. Powerline LT y coloquemos 1. Correcto. Vamos a crear un perfil de seguridad. Y una clave fácil para este video, que sería esa. Como ya está con default el security profile, prácticamente ya la red está activa. Para verificar vamos a habilitar la interfaz wireless de la computadora y verifiquemos si ya se creó esa red. Esperamos un momento. Y como podemos ver está MikroTik PL1. Correcto. Eso sería todo en este equipo. Vámonos al otro equipo Powerline, que sería este. Correcto. De igual forma creamos un bridge, colocamos el Ether 1 dentro del bridge, el Powerline y WLAN 1. Vamos a perder conexión, esperamos un momento y hasta eso les voy a explicar qué sucede. Estos dos equipos yo los tengo conectados en la misma fase eléctrica. Entonces el primero que se configuró va a adquirir internet y el otro prácticamente únicamente se le va a conectar a la fase eléctrica y ya va a emitir Wi-Fi y podemos tener acceso a internet y ya no hay la necesidad de cablearlos. Aquí está, ingresamos y vamos a añadir el puerto WLAN 1. Correcto. De
igual forma adquirimos de internet por el bridge. Y vamos a configurar la interfaz wireless BGN 20 MHz, frecuencia en auto, y este vamos a llamarle Powerline, coloquémosle 2, igual un perfil de seguridad, igual la clave sencilla por temas de facilidad. Ya está. Prácticamente en este momento se tienen las dos redes, Powerline 1 y Powerline 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Vámonos al router principal. Aquí tenemos a mi computadora y los dos Powerline. Prácticamente el que está conectado en el puerto 3 es el que va a adquirir internet, entonces a ese no le desconectemos. El 4 voy a desconectarlo en este momento. Como podemos ver, perdió conexión y prácticamente están conectados solo por fase eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? En una casa común el proveedor le deja el router principal, entonces para nosotros extender debemos conectar a la fase eléctrica un equipo y al router, como está aquí. En el Ether 3 le tenemos conectado a este router y a la energía eléctrica prácticamente. El otro Powerline está en la misma fase eléctrica, pero se está pasando los datos y los paquetes por fase eléctrica prácticamente, y ese ya va a emitir Wi-Fi y va a tener salida de internet. ¿Cómo comprobamos eso? Nos conectamos a la red de MikroTik Powerline 2. Entonces aquí esperamos un momento. Creo que estaba registrada anteriormente. Vamos a ingresar la contraseña de nuevo. Entonces en este momento, como ya tenía autenticado, vamos a colocarle olvidar, a ver. Correcto, dejar, y otra vez ingresemos para que puedan ver. Entonces en este momento se conectó al otro Powerline que está lejos del router principal. Únicamente se conectó a la fase eléctrica y en este momento este equipo ya tiene salida de internet. ¿Cómo comprobamos? Vamos a apagar la interfaz Ethernet, estamos conectados vía Wi-Fi y nos vamos a la página. Navegamos y como podemos ver ya tenemos internet. Vamos a un segmento de nuestra página web para que puedan corroborar, y como pueden ver tenemos ya salida de internet por el Wi-Fi del MikroTik PL2, que únicamente están conectados por fase eléctrica. Entonces ese es el funcionamiento de estos equipos. Ese es el objetivo de estos equipos: evitar el cable, y si hay muros tan gruesos, con este método se soluciona. Eso sería todo en este video. No olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, fibra óptica, conectores de fibra óptica, antenas, módulos SFP, racks, entre muchas otras cosas más. Gracias.